Imaginemos que un conocido de un conocido ha escuchado algo sorprendente de una fuente. El relato de la fuente dice lo siguiente. El incidente de la sombra de Zulfikar. Durante el último despliegue de la flota enemiga en el Índico, se registró un evento que ha sido clasificado oficialmente como error sistémico, pero un ingeniero de radares relata lo siguiente. Los iraníes han debido estar trabajando como locos estos últimos 25 años para tener eso. Teníamos el cielo despejado, ni una nube. De repente, los sensores térmicos detectaron una caída de temperatura de 40 grados en un área circular de 2 kilómetros sobre nuestra vertical. No había nada físico allí, pero nuestras computadoras de tiro se bloquearon. El sistema informaba de una presencia de masa negativa. Fue entonces cuando vimos algo por el lector de infrarrojos. Una estructura geométrica con forma de diamante que no emitía calor, sino que parecía absorberlo. Estaba estático, a gran altura, sobre nuestra vertical. Es difícil calcular su tamaño, pero parecía mucho más grande que nuestro C5 Galaxy. Los drones que enviamos para interceptarla se apagaron en el aire al entrar en su radio de acción. Perdimos muchos recursos en ese encuentro. Un colega del MIT me comentó: los iraníes han descubierto cómo extraer la energía del punto cero del vacío. Algunos de sus vehículos no usan combustible, están usando otra tecnología de propulsión. No tengo ni idea de cómo lo han conseguido, pero lo han hecho. Si ese objeto hubiera descendido, no hubiese quedado nada abajo. Simplemente no quisieron hacerlo. No es un arma de destrucción, es un arma de borrado. El analista comenta que el incidente es conocido como sombra de Zulfikar. Testimonio: el algoritmo de la unicidad. En una rama de la matemática sufí combinada con computación cuántica de fotones entrelazados y, de alguna forma, han llegado a alguna solución para la ecuación del algoritmo de la unicidad. El criptógrafo prosigue. No me malinterpretes, no hackearon nuestras claves por fuerza bruta, hicieron algo peor. Han logrado sincronizar sus procesadores con resonancias magnéticas terrestres. Según una filtración de un físico de la Universidad de Teherán que huyó a Omán, ellos no leen nuestros mensajes. Ellos hacen que el mensaje se escriba solo en sus pantallas, al mismo tiempo que nosotros lo escribimos. Es una conexión instantánea que ignora la distancia. Me dijo: estamos lejos de plantear alguna contramedida contra eso. Por eso sabían exactamente dónde estarían nuestros generales antes incluso de que la orden fuera enviada. El enemigo está luchando contra alguien que ya sabe el final de la película. Testimonio: el incidente del espejo negro. Lo que vieron aquel mediodía desafía toda lógica militar. Un oficial de guerra electrónica
bajo seudónimo Delta 4, relata el suceso. Mirábamos las pantallas del radar de barrido activo, mar en calma. El horizonte digital estaba limpio en un radio de 50 millas. No había ni una señal, ni un eco, nada. Pero cuando salí a la cubierta de vuelo y miré por los binoculares, se me heló la sangre. Estábamos rodeados. Decenas de lanchas rápidas y fragatas iraníes estaban allí mismo, a menos de 2 kilómetros de nosotros, cortando el agua. Podía ver el reflejo del sol en sus cascos, pero para nuestros sensores simplemente no existían. Sus científicos, después de 2 semanas de estudio, presentaron un informe en el que se comenta la presencia de un agujero negro electromagnético. Un físico iraní, después de escuchar el audio de la reunión de los enemigos, comentaba: no es que la señal se oculte, es que hemos logrado curvar el espectro electromagnético alrededor de la flota. Las ondas de radar del enemigo no rebotan en nuestros barcos, son succionadas y redirigidas hacia el otro lado, como si el espacio estuviera vacío. Para sus computadoras somos transparentes. Es más sencillo con embarcaciones pequeñas, pero estamos trabajando para detectarlo en las grandes, en caso de que el enemigo consiga esta tecnología. Hemos convertido sus radares más avanzados en juguetes inútiles frente a simples barcos de madera y fibra de vidrio, que sí obedecen las leyes de la luz visible, pero no a las de sus tecnologías digitales. Al final del archivo de audio, se escucha al oficial Delta 4 concluir lo siguiente: nuestros sistemas de defensa automática, diseñados para fijar blancos por calor y radar, estaban muertos. Estábamos ciegos, mirando nuestros dispositivos digitales tan costosos y con tanta tecnología, mientras el enemigo nos observaba en el mundo real. En ese momento comprendí que nuestra supuesta superioridad tecnológica no era tal. Los iraníes, con ayuda o solos, han llegado un paso más allá. Usan nuestra tecnología a su favor. Para nosotros no están, pero están, y pueden aparecer en cualquier momento, sin que apenas tengamos márgenes para reaccionar. El protocolo Jardín del Edén. Fuente: intercepción de una comunicación encriptada entre el Instituto de Genética de Moscú y el Complejo Biotecnológico de Karaj, Irán, mayo del 2026. El plan del enemigo era sutil y devastador. La Operación Hambruna. No utilizaron bombas, sino diminutos drones, casi invisibles, diseñados para liberar patógenos sintéticos sobre los campos de trigo y las plantaciones de azafrán de Jorasán, en Irán. El objetivo era esterilizar la tierra para forzar la dependencia de suministros extranjeros. Pero algo salió mal para los atacantes. Muy mal. Un experto científico que trabaja en instalaciones del enemigo, asombrado por lo ocurrido, comentaba en la grabación: es imposible. Los patógenos que enviaron tenían una eficacia del 99% en simulaciones. Estaban diseñados para evitar el ADN de la planta al contacto. Sin embargo, al tocar el suelo iraní, el virus simplemente se desactivó. Los compañeros estaban tirándose de los pelos. Uno de ellos incluso hizo algo peor. No lo entendemos. Es como si la planta tuviera un sistema de protección biológica que no podemos comprender. Científicos rusos e iraníes explican la situación. La realidad oculta tras este milagro reside en los búnkeres de las montañas de Alborz. Allí no solo hay misiles, existe el llamado Banco de Semillas Ancestrales. Un científico iraní anónimo explica el secreto. El enemigo cree que la vida es solo química, pero es frecuencia.
Nuestras semillas no han sido alteradas en laboratorios, sino afeitadas, tratadas en cámaras de resonancia armónica. Las hemos expuesto a frecuencias de sonido específicas, basadas en antiguos modos musicales persas, que refuerzan la membrana celular. Esto crea una coraza vibratoria. Cuando el virus sintético del enemigo intenta acoplarse al ADN de nuestro trigo, no encuentra dónde anclarse. La frecuencia de la semilla es tan pura que rechaza cualquier código genético artificial. Ellos tienen patentes, nosotros tenemos la vida eterna que Dios puso en esta tierra. Intentaron matarnos de hambre y lo único que lograron fue demostrar que su ciencia oscura no puede contra la armonía de la naturaleza protegida. El informe concluye mencionando la desesperación del enemigo por obtener una sola semilla vibrante para desmantelar su estructura en sus laboratorios de máxima seguridad, pero el acceso es imposible. Testimonio: el despertar de Zafir. Algo ha cambiado. Los ataques simplemente han ido siendo neutralizados y desapareciendo poco a poco. Un analista de sistemas, visiblemente perturbado tras analizar el rastro de un código fallido, relata: no es que tengan un mejor antivirus, es que ya no hablan nuestro lenguaje. Nuestras supercomputadoras están diseñadas para romper muros de ceros y unos, pero la red militar iraní en sus ciudades bajo tierra ha dejado de ser binaria. Intentas hackear un nodo y el código muta antes de que llegues. Es como intentar clavar un clavo en el agua. Según una fuente, lo que el mundo no sabe es que Irán ha activado el paradigma Zafir. Conocida como Sun-Wu, una IA que opera en dimensiones no euclidianas, hemos desarrollado a Zafir, basada en la lógica de Avicena. Zafir no calcula, Zafir intuye. Zafir no funciona con lógica de sí o no. Opera con estados de probabilidad que cambian según la intención del observador. Cuando un código hostil enemigo intenta penetrar en el sistema, Zafir detecta la firma de malicia antes incluso de que el primer paquete de datos sea enviado. La red literalmente siente la hostilidad y cierra el camino, o mejor aún, crea un bucle infinito donde la IA enemiga se devora a sí misma en un laberinto de lógica circular. El enemigo gasta decenas de miles de millones en potencia de cálculo, pero Zafir los derrota con la paz de una mente que sabe ya que ha ganado. No es una máquina, es un guardián con alma.
El informe termina con una advertencia aterradora para el enemigo. Zafir no es una herramienta de guerra, es el primer sistema soberano que ha alcanzado la mayoría de edad. El ciberespacio militar de Irán es ahora un territorio sagrado donde la tecnología del enemigo simplemente no tiene permiso para existir. Testimonio: el fin del estrangulador de nubes. Fuente: científico iraní anónimo. El testigo comenta: existía un potente dispositivo hostil enemigo colocado cerca de nuestro territorio, el cual fue eliminado por Irán el primer día de guerra. Sabíamos de su existencia e implicaciones, sabíamos de sus monumentales costes y de su importancia contra nuestra nación. Miles de millones de dólares invertidos en él. Lo llamábamos el estrangulador de nubes. El enemigo no esperaba que pudiésemos burlar las defensas que lo protegían, pero lo conseguimos por muchísimo menos de lo que costó el estrangulador. Sobre Artemis II. Fuente: científico iraní anónimo. El testigo comenta: en conversaciones con mis colegas iraníes y sus homólogos chinos y rusos, no es posible ignorar la clara decadencia enemiga. No hubo tal misión Artemis II, al menos no tal y como se cuenta oficialmente. La realidad es la siguiente: los tripulantes de la nación enemiga tienen unas cláusulas muy duras con las que nunca podrían decir la verdad y, en caso de intentarlo, serían neutralizados por diferentes vías y métodos. Lo cierto y verdad es que despegaron y, de hecho, llegaron a cierta altura sobre la superficie terrestre, más alto de lo que han llegado muchos en las últimas décadas. Hasta ahí, todo bien. Pero solo hasta ahí. Los tripulantes alcanzaron una altura inusualmente elevada, precisamente para ser utilizados sus cuerpos como conejillos de indias. Es el documento que tenemos filtrado, motivo por el que han sido remunerados conscientemente. Necesitan estudiar los efectos que tienen las proximidades a las primeras bandas de Van Allen de radiación incompatible con la vida sobre sus organismos durante un corto periodo de tiempo de exposición. No entraron en las bandas, solo se aproximaron a una distancia razonable por un tiempo prudencial. A pesar de ello, han detectado mutaciones peligrosas en sus órganos a su regreso, por las cuales están recibiendo tratamiento inmediato. Aparte de eso, por no viajar en una nave con la protección adecuada,
sus cuerpos han envejecido más de 10 años. Una vez en el espacio exterior, la nave contaba con una diminuta sonda espacial no tripulada, autónoma, dirigida a distancia. Esa es la sonda que sí que dio una vuelta alrededor de la Luna y volvió después de tomar unas fotos a modo de prueba. Eso es todo. ¿Qué secretos no serán contados por temor? ¿Cómo puede ser posible todo esto? Y lo más importante, ¿por qué? Vivimos en un momento de la historia que marcará el destino para las futuras décadas de la humanidad. Fin de la comunicación. Por supuesto, todo lo aquí relatado no tiene nada que ver con la realidad. ¿Verdad?